Hemos visto, amado hermano, la conversión de Pablo, de cómo Dios lo llama, le hace un llamamiento, y cómo Dios, amado, a través de Cristo, le enseña, se puede decir que lo discipula. Ciertamente Pablo nunca estuvo con Jesús, mas sin embargo vemos, amado hermano, que cuando Dios llama a alguien, Dios no solamente lo llama, Dios le enseña, Dios le capacita. Amén. Yo digo una y otra vez, yo estudio la palabra y lo que yo aprendo, lo que yo puedo entender, trato de compartirlo. No tengo un estudio bíblico, pero eso no interesa. Y no interesa porque dice la palabra que el Espíritu Santo, el que está con nosotros, es el que pone palabras, amado, para poder llevar un mensaje, el cual Dios dice que aquel que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Y en esta noche Dios lo trajo a este lugar. Usted dirá, hermano, no es casualidad que yo esté aquí. Dios tiene un plan para su vida en esta noche. No importa el tiempo que usted tenga en el Evangelio. Amado hermano, Dios nos llama y nos capacita para poder llevar el mensaje de salvación, el mensaje de esperanza. Y vemos, amado, en este pasaje, aquí hay dos hombres. Algunos dicen que este hombre, el que acompañó a Pablo, amado hermano, en este lugar, el Espíritu Santo es el que toma una decisión. Recuerde, amado hermano, que usted no le está sirviendo al hombre. Usted le sirve a Dios. El tiempo, amado, que usted da en servicio, lo da a Dios. Y lo que usted hace, lo hace primeramente para Dios y lo hace para el pueblo. Amén. Entonces vemos, amado hermano, que Jesús dijo, yo me voy, pero no los voy a dejar solos. El Espíritu Santo dice, yo voy a rogar al Padre para que envíe al Espíritu Santo. Amén. Y Él les va a enseñar todas las cosas que vosotros deben de hacer. Y así es, amado hermano. En esta noche, aunque usted no lo crea, y si lo cree, gloria sea al Señor, en medio de nosotros se mueve o se pasea el Espíritu de Dios. ¿Cuánto le dan palmas de gloria? El Espíritu Santo, amado hermano, es el que se encarga de convencer, de transformar la vida del ser humano. No es el que predica, no es el que ministra la alabanza. El que conmueve el corazón, amado, a un arrepentimiento se llama Espíritu Santo. Por eso Pedro dijo, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Cristo Jesús, levántate y anda. Amén. Dice la alabanza, no era la sombra, no era Pedro, era el Espíritu Santo que estaba sobre la vida de Pedro. Amén. Y vemos, amado hermano, en este caso, dice que había en la iglesia de Antioquía un grupo de hermanos. Había profetas y había maestros. En el libro de los Hechos, mis amados hermanos, vamos a ver cómo es que el apóstol San Pablo empieza su ministerio, cómo él va de lugar en lugar, hablando la palabra, estableciendo congregaciones, poniendo ministros, estableciendo ancianos, obispos, que se encarguen de pastorear la grey del Señor. Y vemos, amado hermano, que no es fácil ser cristiano. Nosotros estamos aquí, tal vez no somos muchos, los pocos que estamos, amado. Reconozcamos que en una obra del Señor siempre va a haber disgustos, desacuerdos. Pero recuerde que la palabra dice, y todo lo demás, el Espíritu Santo lo va a enseñar. Amén. En el 13:2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando. ¿Quién dijo? ¿El pastor? ¿El profeta? ¿El maestro? ¿El apóstol? ¿El reverendo? ¿Quién es el que dijo? El Espíritu Santo, amado hermano. Recuerde que Cristo vino a la tierra
murió, resucitó y fue llevado al tercer cielo. Pero el Espíritu Santo, amado hermano, aquel que lo levantó de entre los muertos, está entre nosotros. Amén. Ahora, si el Espíritu Santo está entre nosotros, por eso Cristo dijo, las obras que yo hago vosotros, mayores cosas van a hacer que yo. Amén. Y la obra que el Espíritu Santo hace, amado hermano, es cambiar la vida del ser humano. Cuando el ser humano le cree a la palabra, cree al Señor, le cree al Evangelio, no importa si es un drogadicto, es un borracho, sea lo que sea, cuando el Espíritu de Dios toca esa vida, amado hermano, créame que Dios transforma. Dios hace nuevas todas las cosas. Entonces, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Recuerde que ya Pablo se había encontrado con Jesús, amado hermano, pero aquí hay una pequeña congregación donde Pablo tal vez entristecido entra a la iglesia o a la congregación, y dentro de la congregación, amado hermano, están aquellos hermanitos que iban huyendo, que iban escapando de la persecución que Pablo iba tras ellos. Y cuando Pablo entra a la congregación, todos los hermanos, me imagino, quedan admirados, quedan asombrados. ¿Acaso no eres tú aquel perseguidor que sigue la iglesia de Cristo, que la asola? Y entra Pablo, me imagino, con la cabeza agachada. Porque cuando el Espíritu Santo, amado, llega a la vida, amado, dice que Dios al humilde lo mira de cerca, pero al altivo Dios lo mira de lejos. Y cuando Pablo entra con la cabeza agachada, amado hermano, reconociendo que ahora pertenecía al cuerpo de Cristo y que todos aquellos que estaban en la congregación ahora eran sus hermanos, Pablo, amado hermano, aquí empieza la obra que Dios le había puesto. Y habíamos visto, amado hermano, que no es fácil. En el capítulo 3 y verso 4 dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo. ¿Quién los envió? El Espíritu Santo, amado hermano. El Espíritu Santo es el que los envió. ¿A usted quién lo envió a los pies de Cristo? El Espíritu Santo a través del Padre. Porque si el Padre no les hubiese permitido venir a mí, dijo Cristo, nadie me hubiese llegado. Es el Padre, amado hermano, que envía. Amén. Entonces, dice que el Espíritu Santo es el que los envió, amado hermano. Una vez, amado, que se emprenden en ese viaje, pues no hay vuelta de hoja. Por eso Jesús dijo que hay de aquel que pone su mano en el arado y mira para atrás, no es digno de ser su discípulo. Amén. Entonces, cada día, amado hermano, vamos aprendiendo que es una responsabilidad ser cristiano. Amén. Desde que Cristo empezó a cargar esa cruz, amado, desde que estaba ahí en el palacio, lo empezaron a estar azotando, golpeando, bofeteando, insultándose, burlándose de él. Pero él había determinado algo: llegar a la cruz del Calvario. Amén. Y en su caminar, amado hermano, no se arrepintió. Él caminaba, se esforzaba en la fuerza humana que tenía, él iba avanzando. Él nunca volteó para atrás. Amén. Sino que cumplió el propósito de Dios cuando dijo: enviaré a mi hijo. Entonces, amado hermano, vemos cómo Dios fortalece las vidas. Tal vez Cristo lo llamó a Pablo, se le apareció, pero el que es enviado, el que los envía es el Espíritu Santo. Entonces vemos, mi amado hermano, de que este es el primer viaje de Pablo. En el capítulo 13, capítulo 14, verso 15, amado hermano, usted va a ver el primer viaje de Pablo, que Pablo empezó a realizar. Y vemos que no le fue nada fácil. Amén. 4:13-7 dice que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Aquí Pablo, amado, empieza a hablar la palabra de Dios. Pero dice que había un hombre que quería escuchar a Pablo. Pero también entre esos hombres había un mago.
había una persona, un hijo del diablo, que impedía que el procónsul, amado hermano, escuchara la palabra de Dios. Pero, amado, nada detiene a la iglesia. Amén. Dice la palabra del Señor que nada detiene a la iglesia. Pablo, amado hermano, empezó a hablarle la palabra a este hombre, procónsul, dice aquí. Y dice la palabra del Señor, amado hermano, que Pablo reprendió a este hombre con toda autoridad de parte de Dios. Amén. Por eso cuando usted tiene un sueño, una pesadilla, siente que una sombra negra viene y se le aparece, está sobre su cuerpo tratando peleando con usted no le queda más que reprenderlo en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Él es Padre de gloria. Amado hermano, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, aquí este hombre, amado hermano, este mago, impedía que el procónsul escuchara la palabra del Señor. Pero mire cómo Pablo le reprende. Porque Pablo, amado, estaba lleno del Espíritu Santo. Dice en el verso 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Amén. ¿A dónde lo miró? A los ojos. Amén. Esta persona dice que Saulo, lleno del Espíritu Santo, lo miró a los ojos. Y fíjense, y miren lo que dice el verso 10. Dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad. ¿Hijo de quién? No vaya a pensar que estoy diciendo que cuando hablo de este mago, yo lo quiero insultar al llamarle hijo del diablo. No, Pablo, amado, dice: oh, lleno de todo engaño y de maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Amén. Amado hermano, el verso 11. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscando quién le condujese de la mano. Verso 12. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. ¿Cuánto le dan palabra de Dios? Amado hermano, la iglesia de Cristo nadie la detiene, dice la palabra, que si no creen por la palabra, van a creer por los milagros. Amén. Pablo estaba convencido, amado hermano. Pablo estaba más que capacitado. Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. Y él, amado, lo que nos hace falta a nosotros. Y sabe, amado, por qué Pablo estaba seguro. Porque, amado, él había escuchado palabras de Jesús. Y déjeme decirle algo. Pablo no se guiaba por lo que escuchaba. Pablo no se guiaba por lo que miraba. Él se guiaba por el Espíritu Santo. Porque hasta el día de hoy el Espíritu Santo le habla a su vida. El Espíritu Santo le habla. Hay ocasiones que usted va a querer hacer cosas, amado, a la ligera. Y usted pensará que es la obra y la voluntad de Dios. Pero muchas veces no son así. Pablo, en un momento determinado, él quiso hacer cosas que parecían que estaban bien. Pero el Espíritu Santo rápidamente lo detenía y no lo dejaba hacer. Es el Espíritu Santo el que guía nuestras vidas. Amén. Cuando Pablo exhorta y reprende a este hombre, amado hermano, era un judío que estaba en la casa de este hombre. Me imagino que se la pasaba bien a gusto. Comida no le faltaba. Dinero no le faltaba. No le faltaba nada. Este demonio estaba viviendo bien feliz. ¿Cuántos demonios, amados, están sobre la vida del creyente a gusto en el corazón de ellos? Están bien a gusto esos demonios en los corazones de muchos cristianos. Pero cuando viene la palabra del Señor, amados, esos demonios tienen que salir huyendo. Y créeme, amado, a veces el Espíritu Santo es el que nos redarguye.
A veces nosotros hablamos cosas incoherentes, cosas que no tienen sentido, pero cuando venimos a la palabra nos habla. A mí me habla y me exhorta y me reprende. Por eso yo le digo que mi maestro es el Cristo de la gloria. Mi pastor es el Rey de Reyes. Y yo le quiero servir a Él. Y quiero guiarme por Él, por su Santo Espíritu. Mateo 16 y verso 18. Miren lo que dice rápidamente. Es por eso, amado, que Pablo hablaba con toda seguridad. Qué lindo cuando usted conoce la palabra y tiene la autoridad de parte de Dios. Dice Mateo 16 y verso 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré la iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Quiere decir que las puertas del infierno, los demonios, los principados y las potestades no podrán contra la iglesia. Amén. Usted tiene que tener, amado, autoridad de parte de Dios. No físicamente, corporalmente. La autoridad del Espíritu Santo. Amén. Entonces vemos, mis amados hermanos, que este procónsul quedó maravillado y creyó al Señor. Glorificó al Señor. Amén. Gloria sea al Señor. Entonces vemos, mis amados hermanos, de que esto es maravilloso. En el capítulo 13 y verso 48 dice: los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Una vez lo voy a leer. Esto es, amado, en su primer viaje del apóstol San Pablo. Pablo y Bernabé en Antioquía estaban predicando la palabra del Señor. Amén. Dice en el verso 48: los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Pues el Señor sabe los que van a ser salvos. Amén. Dice el 49: y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Amén. Pero Satanás nunca está conforme. Lo que Pablo y Bernabé hicieron en Antioquía, amado hermano, al reprender este principado de demonio y de adivinación, que hacía magia, que tenía engañado a las multitudes, a la gente, viendo cómo Pablo había reprendido ese espíritu, amado hermano, dice que los judíos, amado hermano, empezaron, se puede decir, a involucrar a personas distinguidos, mujeres y hombres, para que Pablo, amado, lo echaran de ese lugar. Dice en el verso 50: pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites, de sus territorios. Pero ahí, amado hermano, quedó sembrada la preciosa semilla del evangelio. Y muchos creyeron, porque muchos eran convertidos al evangelio. Como dice en el verso 49, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Esto pasó en su primer viaje del apóstol San Pablo. Amén. ¿Sabe que hay un orden para leer la palabra? No solamente leer cualquier libro. Leer la palabra. Entonces, este es el primer viaje. Y vemos, amado, las dificultades que el apóstol Pablo tuvo. Pero lo vamos a predicar poco a poco y explicar lo que Pablo realizó en su primer viaje. Pero me interesa también, amado, ver su segundo viaje. Porque, amado hermano, vamos a ver que en el evangelio hay momentos que usted se tendrá que quedar solo. Amén. Tendrá que llegar el momento en el cual tal vez la esposa no va a querer caminar con usted al evangelio, a predicar la palabra o venir a la iglesia.
Llegará un momento que tal vez usted se va a quedar solo, donde los hijos no van a querer llegar a la iglesia. En la vida del apóstol San Pablo, amado hermano, vemos de que ocurren roces entre hermanos, dificultades. Y eso, amado, Pablo lo tuvo en su segundo viaje, en su segunda misión. Qué lindo, amado, cómo Pablo fue sembrando la palabra, estableciendo congregaciones. Amén. Pablo dijo, yo soy el más pequeño de todos, un abortivo. Pero yo, dijo, he trabajado más que todos estos. Así es. Porque Pedro, Santiago y los demás se quedaron en Jerusalén. Solo en Jerusalén. Haga de cuenta que usted predica solamente en su casa, en una reunión familiar, pero toda la ciudad, sus alrededores, usted no sale. Se queda en su casa. Pero así, un ejemplo que yo pongo. Pedro se quedó en Jerusalén, Samaria, Judea. Pero los confines de la tierra, Pablo, amado, maestro de los gentiles, llevó el evangelio. Amén. Por eso Jesús dijo, y me seréis testigos en Judea, Jerusalén, en Samaria. Pero no fueron más allá de esos lugares. El apóstol San Pablo es el que llevó el evangelio hasta los confines de la tierra. Amén. Y por eso nosotros estamos en esta noche, en este lugar, escuchando la palabra del Señor. Vamos a ir a Hechos capítulo 15 y verso 36. Amén. 15 y verso 36. En esta ocasión, amado hermano, conforme Pablo fue caminando llevando el evangelio, conoció personas, se agregaron más personas que llevaban el mensaje. Amén. Gloria a Dios. ¿Tiene la cita que le di? 15:36. Dice así: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y ahorita no les voy a mencionar las ciudades donde Pablo pasó, pero fueron muchos lugares en su primer viaje. Pero Pablo, amado hermano, llega a ver. Dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y aquí, amado hermano, es donde viene un disgusto entre aquellas personas que habían sido escogidos. Ponga atención acá, no se distraiga. ¿Amén? Gloria a Dios. Entonces, aquellas personas que habían sido enviadas por el Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pablo y Bernabé, ahora, amados hermanos, se encontraban en una situación en la cual, en su caminar, en su recorrido por las diferentes ciudades, siempre va a haber un perezoso. Bueno, no perezoso, pero alguien que no va a querer seguir el ritmo que usted lleva. Amén. Y aquí dice, amado hermano, en el verso 37, y Bernabé quería llevar consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Este era un joven, amado hermano, que comenzó con ellos, llevando el mensaje a diferentes ciudades, pero llegó un momento que este joven se cansó. Los jóvenes que le sirven a Cristo, cuando tienen 12 años, 13 años, 14 años, le sirven a Dios.
pero llegan a una edad que se quedan. Que el pecado lo da. Se quedan, amado hermano. Y para un ministro como el apóstol San Pablo, Pablo no está para tolerar esas niñeces de los adolescentes. Ciertamente, amado hermano, todo adolescente tiene que estar convencido de aquel que lo llamó. Y aquel que lo ha enviado no es el hombre, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que, amado, lo impulsa a llevar. Y aquí, amado, Pablo quiere regresar nuevamente. Pero a mitad de camino, un hombre llamado Juan, también conocido como Marcos, los había abandonado. Y este dijo, bueno, sigan ustedes, porque yo ya no voy a ir. Se regresó. Se regresó el muchacho. ¿Cuántos jóvenes que le servían a Dios hoy están sentados haciendo nada? ¿Se cansaron? ¿O vieron que la situación en el evangelio no es un juego? Que es un compromiso, que es una responsabilidad. Los diáconos, diaconisas, ministros de alabanza, pastores, predicadores, que se cansan a mitad del camino y lo dejan todo. Pensaron que simplemente es decir yo soy esto o soy el otro. Aquí este joven se regresó. Y Bernabé amaba a este muchacho, este joven, y le dice, bueno, Pablo, vamos a llevar también a Marcos o a Juan que vaya con nosotros. Y Pablo dice, no. Porque, amado, Pablo es un hombre ahora maduro en el evangelio. Él dijo, cuando era niño pensaba como niño, hablaba como niño. Hay muchos hombres adultos que todavía son niños, que hoy sí voy al culto, mañana no voy. Hoy le sirvo al Señor, mañana ya no. Pablo, amado hermano, no era ese tipo de hombre que toleraba esas cosas. Por eso él dijo, yo cuando era niño hablaba como niño, pensaba como niño, pero cuando ya fui hombre, dijo él, dejé las cosas de niños. Sus niñeces, sus jueguitos. Amado, el evangelio no es un juego. El servicio a Dios es una responsabilidad. Amén. Y Pablo dijo, pues, se confrontó con Bernabé. Y aquí es donde viene una separación. Pero aquí es donde la palabra se cumple cuando dice que todas las cosas que nos pasan obran para bien. Los que conforme a su propósito han sido llamados. ¿Cuánto le dan palabra de gloria? Gloria sea al Señor, amado hermano. Porque leímos, amado, que el evangelio nadie lo tiene. Ni las puertas del Hades van a prevalecer contra la iglesia. Si alguien se queda, el evangelio no se termina, la iglesia no se termina. Si usted no quiere servir, Dios va a levantar otro, Dios va a capacitar a otros, pero la obra de Dios nadie la detiene. Y dice aquí en 37, en el verso 38, pero Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia. Interesante mencionarles en un mapa las ciudades donde Pablo caminó para ver que él no recorrió solamente, amado hermano, San Francisco. Iba lugares. Hoy tiene carros, usted se mueve lo más rápido que pueda. Antes él tenía que trasladarse en barcos, más tiempo. Y aunque el tráfico sea mucho, amado hermano, me imagino que al apóstol Pablo nadie lo hubiera detenido. Amado, aquí, en su segundo viaje, él quería regresar, amado, a los hermanos que se habían convertido, darles ánimo en el Señor. Ese era el deseo de Pablo. Quería regresar. Pero mire aquí Pablo, por eso le digo, Pablo era un hombre maduro en el evangelio. Amén. Pablo no andaba con niñeces, ni con jueguitos del evangelio, ni con servidoritos, ni servidoritas en diminutivo, que juegan al servidor, que juegan a ser servidores, diáconos y diaconisas, jugando a servirle al Señor. No, una responsabilidad. Amén. Aquí Pablo, amado hermano, le dijo a Bernabé, ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa, estilo mexicano. Aquel que nos abandonó, no quiero que venga con nosotros. Porque Pablo tenía una responsabilidad.
Entonces, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia. Y no había ido con ellos, ¿a dónde? Al baby shower, al cumpleaños, a la boda. Aquel que se había apartado y no había ido a la obra. Amén. Entonces Pablo, amado hermano, dijo, no va a ir con nosotros. Y aquí donde viene una separación. 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos. No hubo una división, un desacuerdo, que es bien diferente a una división. Amén. Dice, y hubo tal desacuerdo entre ellos, que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, mire la bendición de Dios, qué lindo. Cuando alguien no quiere caminar contigo, no te preocupes, tú caminas solo. Dios te va a proveer. Dele palmas al Rey de Gloria. Por eso la Biblia dice que todas las cosas que nos pasan, pasan para bien. Esta discusión, este desacuerdo, amado, Dios levanta a otro hombre. Qué lindo. Dios levanta a otro hombre llamado Timoteo. Es por eso que nosotros leemos primera de Timoteo, segunda de Timoteo. Miren cómo la obra de Dios trabaja. Cómo Dios trabaja o el Espíritu Santo trabaja en la vida del ser humano. No es Pablo el que escoge. Por eso su testimonio cuenta mucho. Su testimonio cuenta mucho. Hay personas que le dicen, hermano, aquí esto no viste. Ya te dije una vez, ya te lo dije. Ya, usted empieza a estar como un rapero. Ya lo dije, ya. No, eso no se mira bien, amado hermano. Hay que aprender a crecer en el Evangelio y tener un carácter y un comportamiento. Amén. Entonces, miren, dice, y verso 40. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. ¿Pablo dejó de ir? No, Pablo fue. Dios le proveyó otro hombre, aquí llamado, escogió a Silas, otro varón, y caminó con ellos. Pero en el capítulo 16, miren lo que dice. Híjole, el tiempo avanza rápido. Capítulo 16 y verso 1. Después llegó a Derbe y a Listra. Y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Verso 3. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó, por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque a todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Y así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba el número cada día. Pablo escogió a Timoteo. ¿Cuáles eran las cualidades que Timoteo tenía? Ya estoy terminando, para que no se desespere. Al finalizar hay un buen ponche de fruta para que le venga al paladar algo dulce. ¿Cuáles eran las cualidades de Timoteo? Las acabamos de leer. Las voy a leer una vez más. Dice el verso 2. Y daban buen testimonio de él los hermanos. Amén. Que estaban en Listra y en Iconio. Los hermanos decían, no, pues Timoteo, pues su abuelita es cristiana, su mamá también, aunque su padre sea griego. Pero él ama a Dios y da un buen testimonio. Y Pablo rápidamente era un joven. Y dijo, este está lleno de fuerza y deseo de servirle al Señor. No como algunos jóvenes que están todos desganados. No, este hombre, amado hermano, estaba presto para el evangelio.
Amén. Y Pablo quiso que Timoteo lo acompañara. Y Pablo rápidamente lo mandó a circuncidar por causa de los judíos que estaban en aquel lugar. Amén. Y qué lindo, por eso Pablo le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que instes a tiempo y fuera de tiempo, prediques la palabra de verdad. En otro pasaje dice: lo que has aprendido de mí, esto enseña a hombres idóneos para enseñar. Y es por eso, amado, que en el camino Pablo se encuentra a Timoteo. Amén. Porque Dios, amado, va llamando a aquellos. Y dice aquí: así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban el número cada día de los creyentes. Pero aquí hay algo bien interesante y yo quiero hacer una pregunta. Amén. Y con esto voy a ir casi terminando. En el verso 4, esto ya lo hemos predicado anteriormente, lo hemos repetido una y otra vez. Espero que lo sepa, amado hermano. Y al pasar por las ciudades, recuerda que Pablo ahora va retrocediendo, bueno, va avanzando, confirmando donde ya había pasado. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen los gentiles o nosotros como cristianos. ¿Cuáles eran las cosas que les habían dicho que se guardasen? No, espere, hermana Rosa, espere. ¿Alguien? ¿Se recuerdan que Pablo se reunió? En su tercer viaje, amado hermano, Pablo se reúne. Sí, Pablo se reúne. Fue cuando se acuerdan que predicamos que Pablo vino a Jerusalén, donde estaba el templo, donde estaba la ley, donde estaban los judíos, donde estaba el templo. Y se levantó Pedro, Santiago, le dijeron: ¿sabes qué? Hay 4 varones que van a cumplir su voto de Nazareto. Rápate y cumple tu ley, para que vean que no estás aquí por gusto. Pero llegaron a un acuerdo ellos. Cuando Pablo fue a predicar, llegaron a un acuerdo. ¿No se recuerdan? Sí, llegaron a un acuerdo. Amén. No se iban a circuncidar ya más, pero les dieron unas cosas que guardasen. No comer de ahogado. Esa era una de las cosas. Lo sacrificado a los ídolos. ¿Cuál era la otra cosa? De la fornicación. Y no imponemos más carga sobre ellos, sobre nosotros. No comerlo ahogado, pero qué rica está la rellena, ¿verdad? La sangre, la rellena. Y usted le sigue metiendo: como quiera, yo soy cristiano, porque la palabra dice que solamente tengo que orar por eso y ya no pasa nada. Ignorante en la palabra. Así es. Porque es un mandato de Dios que los gentiles, nosotros, nos guardemos de estas cosas: de lo ahogado, de lo sacrificado a los ídolos y de la fornicación. Pero hay gente que todavía dice, cristianos: no, solamente voy a orar por esto y no pasa nada, porque la comida no tiene nada de malo, no contamina lo que entra por la boca, sino lo que sale del corazón es lo que contamina al hombre. Solamente voy a orar por esto y ya no pasa nada. Y usted sigue ingiriendo sus alimentos. Pues está falta de conocimiento. Totalmente. Amén. ¿Eh? Entonces, amado hermano, vemos de que cuando Pablo recorría las ciudades, llegaba y decía: hermanos, recuérdense lo que les hemos anunciado. Guárdense de lo ahogado, de no comer sangre de ahogado, de lo sacrificado a los ídolos y de fornicación. Esa era la enseñanza para los gentiles o para nosotros. Entonces vemos, amado hermano, que Pablo encontró a Timoteo. Última cita, amado hermano. Capítulo 18, verso 22. Es la última cita. Ahí está, ya me están mordiendo la cabeza. Capítulo 18 y verso 22. ¿Lo tienen? Amén. Dice así la palabra. La palabra del Señor se llama: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice en el verso 22. Este es el tercer viaje del apóstol San Pablo. Dice: habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia,
confirmando a todos los discípulos. Amén. Y dice aquí, el verso 24, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos. Es aquí donde Pablo se encuentra con él, habla acerca del Espíritu Santo. Amén. De la llenura del Espíritu Santo. Donde la gente dice, no, pues, ¿en qué fuiste bautizados? ¿En el nombre de quién fuiste bautizados? En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Único. Y Pablo dijo, y acerca del bautismo del Espíritu Santo, ellos dijeron, no hemos oído si hay Espíritu Santo. Y Pablo, amado, seguía confirmando la palabra, dando los dones que están en la palabra, el del bautismo del Espíritu Santo. Entonces, amado hermano, vemos que en su tercer viaje, Pablo hace lo mismo. Pero en el capítulo 18 y verso 9 dice, ¿lo tiene? Dice 18, verso 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esa ciudad. Amén. Entonces vemos, mis amados hermanos, que Dios, el Espíritu Santo, era el que guiaba al apóstol Pablo. El día viernes o sábado vamos a ver, amado hermano, donde el Espíritu Santo guiaba a Pablo, donde lo llevaba, así como del Espíritu Santo guió a Felipe hacia aquel carro de aquel hombre eunuco. El Espíritu Santo lo guió. Ya el viernes o sábado vamos a ver cómo el Espíritu Santo guiaba al apóstol San Pablo. Y el Espíritu Santo le prohibía a Pablo entrar a ciertos lugares. Pablo quería ir a esos lugares, pero el Espíritu Santo le decía, hey, no vayas a esos lugares. Recuerda que también Jesús le dijo a sus discípulos, a tales de lugares no vayan, no entren. Vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No se entretengan en el camino. Entonces, amado, el día viernes o sábado vamos a ver cómo el Espíritu Santo fue llevando o guiando a Pablo. Y se va a dar cuenta, amado hermano, que no es lo que usted piensa. El Evangelio no es como usted cree, como usted lo piensa, como usted se lo imagina, a su forma de pensar, no. Es como el Espíritu Santo lo guía. Amén. Conclusión de todo esto, amado hermano, Satanás se va a levantar en contra de la iglesia. Pero vimos que ni las puertas del Hades van a prevalecer contra la iglesia. Y en el camino como hermanos en Cristo va a haber momentos de tal vez desacuerdos entre hermanos. Pero ellos, amado, el Señor los va a llevar a otros lugares llevando el mensaje que han aprendido. Amén. Porque usted dirá, no, hermano, pues yo ya tengo mi raza en el Evangelio. No, pero el Señor nos sigue enseñando día con día. Amén. O no sé si en el tiempo que usted tiene como cristiano ha escuchado la palabra de esta forma. Porque, amado, hablar la verdad, eso es hablar la verdad, tal y como está. Amén. Yo vivía engañado en una iglesia donde todo lo que nos decían, eso hacíamos. Sí, porque hay una venda, hay una ceguera que no te deja ver lo espiritual. Amén. Y dice que las cosas de Dios son espiritual. Amén. Entonces a veces uno hace cosas, amado, que las hace por hacerlas, para ser visto por los hombres, como los escribas y fariseos. Pero la verdad, amado hermano, es el Espíritu Santo el que nos guía. Amén, gloria a Dios. Dele palma al Rey de Gloria. Así que póngase sobre sus pies. Démosle gracias al Señor en esta noche por el consejo de su palabra.